Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, estamos en la epístola a los Efesios y realmente pues estamos hablando acerca de la iglesia como el reino de Dios o como el reino de los cielos. Y en este asunto pues del reino estamos viendo en Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Esta es como quien dice la constitución que gobierna a los hijos del reino. Escuche bien, o sea, uno no pensaría de esa manera, pero Dios lo hace así. Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 es la constitución que rige a los hijos del reino. Y entonces pues estamos hablando de varios aspectos, ¿verdad?, en cuanto a los hijos del reino. En este caso estamos hablando en particular con respecto a las riquezas materiales del pueblo del reino. O sea, digo yo, a lo mejor muchos de nosotros, pues digo, alguien puede tener, riquezas materiales y entonces a veces siempre está la pregunta, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Pues mire, de todos modos ya la lección pasada, podríamos decir, o el compartir del día anterior, dice, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Vimos tres versículos cruciales, ¿verdad? Y vimos versículo 21, Mateo capítulo 6, verso 21. Luego vimos también el verso 24 y luego el 6:33. Entonces son tres versículos cruciales en este asunto en cuanto a las riquezas materiales de los hijos del reino. Pero quisiéramos desglosar un poquito más el asunto. Mire, en el verso 19 y 20, estamos en Mateo capítulo 6, dice, no acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corroen, y donde ladrones horadan y hurtan, sino acumulad para vosotros tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corroen, y donde ladrones no horadan ni hurtan. Bueno, este es un punto, ¿verdad?, que con lo que empieza Mateo, cuando empieza a hablar acerca de las riquezas materiales de los hijos del reino. ¿Qué quiero decir, hermanos? Bueno, hay una manera de acumular tesoros en los cielos. Mire, un punto muy particular, ¿verdad? Es capítulo 19, en el verso 21. O sea, se nos dice un poquito de esto. Ahí había un joven rico, ¿verdad?, que le hizo unas preguntas a Jesús. Y finalmente, el joven le dijo, todo esto lo he guardado. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, escuche, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes
y dalo a los pobres. Y escuche lo siguiente, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces, aquí es muy importante notar este asunto. Dice Jesús que nos hagamos tesoros en los cielos, ¿verdad? Aquí nos está diciendo una manera de hacer tesoro en el cielo. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, donde el orín y la polilla no corroen, ¿verdad? Y donde ladrones no hurtan ni horadan. Ok, entonces esto es un punto que quería mencionar, ¿verdad? Para mostrarnos una manera práctica de cómo, pues podríamos decir de cómo invertir nuestras riquezas, ¿verdad? Y este es un punto importante. Luego fíjese, otro punto que me gustaría, pues otro punto muy importante que quisiéramos cubrir es, pues mire, en Hechos hay bastantes versículos, ¿verdad? Y por ejemplo, Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Dice, y verso 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Verso 34, Hechos 4:34, porque no había entre ellos ningún necesitado, porque cuantos eran dueños de heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Bueno, hay muchos versos en cuanto a estas cosas, ¿verdad? Entonces, pues hay, por ejemplo, aquí en Hechos, en Hechos capítulo 11:29 dice, entonces los discípulos, cada uno según había prosperado, determinaron enviar bienes para ministrar a los hermanos que habitaban en Judea. Entonces, por un lado, hacernos tesoros en los cielos, pues podemos compartir algo con los menesterosos. Es el primer punto. Es lo que dice aquí el Señor para hacernos tesoros en los cielos. Otro punto muy importante es el suplir la necesidad de los santos necesitados. Ese es lo que está mostrando aquí el libro de los Hechos, ¿verdad? Y otro punto muy importante, pues menciona a los esclavos o a los siervos que sirven al Señor, ¿verdad? En el caso de Pablo, por ejemplo, aquí en Filipenses 4:16, Pablo dice, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde o que aumente en vuestra cuenta. Pablo decía, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Escuche esta última parte en verso 18. Estamos en Filipenses capítulo 4, verso 18. Dice Pablo, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es decir, el verso dice,
pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, es decir, lo que enviasteis a Tesalónica, una y otra vez, dice Pablo, para mis necesidades. Y eso que enviaron, Pablo decía, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Déjenme ir al libro de Levítico. Mire, en el libro de Levítico nosotros tenemos pues la manera de cómo el pueblo debe de ir delante de Dios, o sea, en el tabernáculo. Y entonces, o sea, la manera de ir es ir con 5 ofrendas principales. Está relatando el libro de Levítico. ¿Ve? La primera de ellas era la ofrenda del holocausto. Eso es a lo que me quiero referir. Esta ofrenda del holocausto también le podían llamar ofrenda encendida, de olor grato para Jehová. Fíjese, le voy a leer Levítico capítulo 1, versículo 13. Dice, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Escuche, holocausto es. Escuche, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Wow. Verso 17. Dice, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en 2. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. De nuevo, escuche, holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Fíjese, esta ofrenda del holocausto, esta es la ofrenda que realmente era única para la satisfacción de Dios. Había 5 ofrendas principales: la ofrenda del holocausto, la ofrenda de flor de harina, la ofrenda por el pecado, la ofrenda de paz y la ofrenda por las transgresiones. 5 ofrendas principales. La ofrenda del holocausto era la ofrenda que era totalmente para la satisfacción de Dios. Esa era únicamente para Dios. En todas las demás participaba el sacerdote y Dios. Es decir, como quien dice, mitad para Dios, mitad para el sacerdote. Entonces, esta ofrenda del holocausto, yo quiero que cheque esta palabra. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Quiero que cheque esa palabra, de olor grato para Jehová, y la relacione, ¿me explico?, con la palabra que Pablo está diciendo en Filipenses 4. En Filipenses 4, o sea, cuando Pablo está ahí hablando de eso, nomás que déjeme ya perdí, aquí está. Entonces dice Pablo, dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis una y otra vez a Tesalónica. Y luego escuché olor fragante. De nuevo, ese olor fragante en realidad era otro nombre que se le daba a la ofrenda del holocausto, que era totalmente para la satisfacción de Dios. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y luego Pablo termina diciendo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Escuche de nuevo este versículo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Amén.